Ya estamos al aire, me encanta. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, mi Ali, súper, súper bien aquí, corriendo como siempre, dándolo todo. Estoy igual. Sí, bueno, ahí vamos a contar un poquitito de nosotras y van a entender por qué siempre corremos. Acá, mamitas emprendedoras, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, así que si te estás conectando recién, aprovecha de compartir. Comparte el enlace en los grupos de WhatsApp, en las personas que conoces, amigas, tías, familiares, primas. Mándale a todo el mundo este enlace porque ya vamos a iniciar y vamos a hablar de qué vamos a hablar de Isis. Si puedes tú introducir. Hoy día tenemos un tema súper interesante, importante también. Yo creo que es algo trascendental cuando uno entra en este camino. Vamos a estar hablando un poquito del propósito, ya el propósito de cómo encontrarlo, de qué es, de cómo puedes llegar a eso, qué herramientas existen y qué herramientas hemos aplicado nosotras también, y contarle un poquito de nuestra experiencia y cómo ha sido, porque es un tema profundo, pero lo vamos a hacer súper simple, entretenido, para que obviamente no se nos duerman y para que también ustedes se interesen en descubrirlo. ¿Cierto, Ali? Sí, acá estoy acompañada el día de hoy, justo ahí tocó coincidió de que esta hora despierte mi Aurora y realmente no quiere estar con nadie más que no sea la mamá, así que vamos a tener Ay, que acá estar las tres, pero muy contenta Daisy, porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente es importante, muchas veces no le tomamos el peso a esta palabra, cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres conseguir, obtener, y vamos a definirlo, vamos a hablar sobre herramientas. ¿Qué pasó? También de lo que nos ha sucedido a nosotras en el camino. Así que para eso yo creo que es súper bueno que nos vayamos presentando, mi Daisy, para introducir ahí quiénes somos, a qué nos dedicamos, porque así obviamente se van a empezar a sentir identificadas ciertas personas y si no, también quédate a escuchar todo porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para tu carrera y para tu objetivo final, ¿cierto? En lo que estés desarrollando. Así que mi Daisy, te doy el paso. exacto, sí, bueno, yo soy Daisy, soy de Santiago, tengo 35 años, soy mamá, tengo una hija de 12, ya ahí en plena adolescencia, comprenderán que todo tiene sus desafíos. Y la verdad es que yo comencé a emprender dentro de la industria que ustedes van a ver, yo la estoy leyendo en el chat por si acaso, aquí, así que vayan interactuando, me encanta ir leyendo a la gente cuando va hablando. Eh, Estoy emprendiendo hace 4 años, una de las cosas que a mí me movió para poder hacerlo fue precisamente estar con mi hija, tener más dinero, mejorar mi estilo de vida, pero me encontré con algo mucho más profundo y me alegra mucho tener hoy día esta instancia como para compartir este tema, porque siento que es algo que yo no estaba buscando, que nunca se me había ocurrido, que nunca me lo había planteado. Sin embargo, se abrió el camino cuando decidí emprender y entrar en la industria. Yo creo que a la Ali le pasa un poquito lo mismo. Y ya llevamos, bueno, yo llevo 4 años aproximadamente, un poquito menos. Ha sido obviamente un camino de altos, de bajos y de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Y me encanta porque manejo mi agenda, soy mamá, yo creo que una de las cosas más importantes para mí es poder cumplir ese rol el día de hoy, porque antes no lo cumplía y es heavy el cambio. Así que ahí te dejo, Ali, para que nos cuentes un poquito de ti también. Ya sabemos que eres mamá por la Aurora. Sí, aquí estoy con mi Aurorita. Le decía yo para que aquí ella se entretenga. A ella le encanta ordenar, así que está ordenando sus lápices. Y miren, bueno, eh, ay, ahí coincidimos, ¿cierto? Con Daisy, ambas mamitas, pero yo una niña de 3 años en estos momentos. Aurora partió conmigo emprendiendo, o sea, inicié yo en este mundo del emprendimiento cuando tenía 3 meses. Entonces, ya mi amor, es parte bueno, es parte de mi rutina estar con ella y, cierto, como acomodarla a mis tiempos, a mi ritmo y seguir haciendo lo que tengo que hacer por agenda, pero al lado de ella. Así que eso, uno de mis principales, incluso vamos a hablar de ese tema del propósito, cómo se va transformando, inicié para quedarme con ella. Yo soy ingeniera en prevención de riesgo de profesión y me quedé en casa en pandemia, ya mi amor, para ya, mi amor, para poder criarla, para poder estar con ella, para ser yo finalmente quien la acompañe en esta etapa de tanta importancia de su crecimiento. Así que eso, mi Daisy, no sé si ya arrancamos con todo, con el tema.
Bueno, soy de la sexta región chilena, no sé, que no di muchos datos, 29 años, pero acá feliz de participar con ustedes en este podcast increíble. Estas mujeres no tienen filtro, que realmente le debemos ahí toda la gracia a nuestra mentora Catalina Godoy, quien es la precursora, ¿cierto?, de este movimiento y que nos ha motivado a ayudar a más mujeres que como tú, que estás viendo el día de hoy, puedes estar también preguntándote, oye, ¿y tengo un propósito en la vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Te has planteado esa pregunta? Así que ahí nos vamos con la primera, mi Daisy. Sí, totalmente, totalmente. Siempre agradecida de nuestra mentora Cata que ha hecho esta instancia para que entre nosotras nos podamos también ir dando consejos. Yo creo que eso es lo mejor, poder hablar sobre la experiencia un poquito y que estén conectadas aquí. Felicitaciones también ahí, si pueden seguir promoviendo, porque el tema se viene bueno y las herramientas se vienen mejores, ¿ya? Un poquito vamos a comenzar. El tema hoy día que vamos a hablar, como les decíamos, es el propósito, ¿ya? Entonces, lo primero es saber qué es propósito, porque tal vez nosotras nos confundimos, pensamos que es una cosa, que es otra, lo confundimos con cuál es mi porqué, cuál es mi visión, cuál es mi misión, pero obviamente el propósito puede ser algo un poquito más allá. No sé si Ali, ahí tú tienes algo que compartir respecto a esa parte y como la definición técnica de lo que es en realidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, propósitos, incluso tú lo buscas y me encantó el ejercicio, porque dijimos, vamos a buscar tal cual que aparece en Google. Y si tú pones pro, y no alcancé a escribir ni siquiera toda la palabra, y decía procrastinar. Imagínate, hay más personas buscando esa palabra, procrastinar, que finalmente es que tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, lo dilatas, retardas todo, y no se busca tanto, incluso en el buscador de Google, la palabra propósito. Tuve que escribirla casi por completo para que me apareciera. Entonces ahí ya habla de un indicador, que muchas personas ni siquiera es una palabra que la asocien o que la desarrollen. Y aquí es súper importante que tengas dos palabras claves. Me encantaron porque aparecían dos secciones, y una decía determinación de hacer algo, y la otra decía de cumplir un objetivo. Entonces, para mí, finalmente, ¿qué entiendo por propósito? Es la determinación de alcanzar un objetivo. O sea, no tan solo me impongo una meta, un objetivo, sino que también me determino, doy mi vida si es necesario para lograrlo. Y eso ya es un propósito. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú finalmente te propones a conseguir? Y me encanta la definición, mi Daisy. No sé si tú ya lo conocías así. Cuéntanos tú. Hay bulla de Sí, perritos, no sé sí, si es allá. sí, son los vecinos, los perritos vecinos que están ladrando. Sí, o sea, el tema de un objetivo para alcanzar, eso yo lo tenía como contemplado, pero siento que dentro del crecimiento personal siempre se le da como un énfasis un poco más profundo. Ya, entonces, la verdad es que en Google estuve buscando, pero no encontré como más allá dentro de los autores, por ejemplo, que uno encuentra en los libros. De repente ellos lo definen un poco de diferentes formas, porque lo he leído, pero no pude así como encontrar la definición y el autor precisamente. Pero sí, lo mismo que tú, tener como el objetivo, ponerse un objetivo y alcanzarlo y como definirlo y alcanzarlo, como ir para allá, como la meta. Siento que eso es como un poco la definición que tenemos todos del propósito. Ahora, para mí, personalmente, tal vez la palabra es otra, no lo sé, para mí el propósito es un poquito más profundo, ¿ya? Porque tener un objetivo también es una meta, también es como un punto de llegada, pero el propósito siento que tiene como personalmente, y esto es como a modo personal, no digo que es la verdad, lo siento como un poco más profundo, siento que es algo que va incluso por sobre las diferentes metas que uno se pone, más que nada porque para mí el propósito cuando lo empecé a ocupar fue como para la vida, propósito de vida, tal vez por eso en mi cabeza es un poco más grande que lo que mismo que aparece en Google, que es como súper simple. Claro, claro, pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de mi propósito, para ti ya un propósito de vida, lo que quiero conseguir, tiene que ver, ya lo mencionaste, que no tiene que ver con una meta puntual, sino que tiene que ver a lo mejor con impactar
ayudar. ¿Cuál es para ti, en definitiva, durante este tiempo desarrollando esta palabra, qué es lo que has podido como esclarecer? ¿Qué es lo que tú defines como tu propósito? Ahí vamos a continuar al tiempo. Los vecinos del colegio. Llegar a los vecinos del colegio. Sí, o sea, para mí ha sido toda una búsqueda. Yo creo que todavía está en formación el tema, pero si hay algo que yo tengo súper claro a modo personal, es como el cambiar como la historia familiar. Porque cuando yo empecé a estudiar todo esto, me fui hacia atrás primero. Ya que uno entra en el crecimiento personal y es como eres lo que has escuchado y visto la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿por qué eres de esta forma? Entonces tuve que empezar como a retroceder en el tiempo y entender por qué yo era como era, pensaba como pensaba o hacía lo que hacía. Entonces, estudié hacia atrás como la historia familiar, incluso de antepasados, gente que yo no conocí, y entendí un poco el por qué se daba todo lo que se dio en mi vida, y ahí también descubrí lo que yo quería hacer, que era darle ese vuelco a la historia familiar y decir, no, yo voy a cambiar mi historia familiar no solamente en la parte económica, sino que en otras áreas también que se han ido abriendo de una forma súper natural, que yo no consideraba y que en realidad cuando uno lo define, el mismo camino se va abriendo y te va mostrando como cuáles son las cosas que uno tiene que hacer. Para mí mi historia familiar era un tema de finanzas, era un tema de creencias, era un tema de paradigmas diferentes. Y yo dije, yo eso es lo que yo quiero hacer. Y para hacerlo yo, que tengo que crecer yo primero. Y yo ir barriendo como todo, hacer como el rastreo, digamos, de todo el por qué sucedieron las cosas diferentes, para poder definir a dónde quería llegar también. Entonces, siento que para mí el propósito en mi vida es ese, es cambiar como la historia familiar y ya luego eso es como el primer paso y para ir como al siguiente nivel, una vez que yo pueda hacer eso o lo empiece a hacer y yo vea como las cosas puntuales que quiero lograr, una vez que empiece a hacer eso, poder enseñarle a otras personas cómo también lo pueden hacer, porque si no, se acaba ahí, y no quiero que se acabe, quiero que si yo lo hago y cuando lo logre, mostrarle a alguien más y decirle, mira, esta es mi historia completa, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer y esta es la forma, esto es lo que hice y así enseñar, porque creo que es algo que es totalmente posible. Me encanta, sí, porque en realidad no sé si te pasó a ti, Daisy, pero para las mujeres que están también dentro del equipo, a mí hablar de propósito vino recién a ser una palabra que resonara en mí cuando ingreso a lo que son redes de mercadeo. Yo acá, como se apega tanto al desarrollo personal, finalmente es como que me abre una puerta a un mundo que yo desconocía, que era el de poder realmente impactar y dejar un legado a otras personas, o sea, realmente poder influenciar, tal como también lo menciona la palabra liderazgo, ¿cierto? Que es algo que nosotros acá buscamos siempre, influenciar en otros, el poder hacer cosas distintas, el poder no tener límites. Entonces, cuando yo encuentro la palabra propósito en mi vida, a modo personal también, siempre tuve la necesidad de también de ser una mujer súper independiente, de poder incluso, si era necesario, ponerme al hombro a mi mamá y a mi hermana. Ese era como mi objetivo, poder yo decirlas, yo las saco adelante. Entonces era algo que me movía siempre. Y cuando ingreso a este proyecto, lo que me encantó es que acá yo podía llegar a un nivel más amplio de eso. O sea, no solo yo y mi mamá y mi hermana, sino que ya podía a lo mejor impactar y ayudar a muchas mujeres, ya sea con herramientas, ya sea con testimonio, ya sea incluso solamente conversando de todas las adversidades que muchas personas sufren y que desconocemos y que finalmente es un punto de quiebre para decir, yo también puedo. Entonces, el propósito para mí vino de la mano de eso, de empoderar mujeres, de ayudar a mujeres, de dar herramientas, y hoy en día me siento con claridad de que sí, eso es lo que me mueve. Lo que me mueve es finalmente hacerlo en mí, como dice Daisy, en ella, en su familia, saber que funciona y luego replicarlo y ayudar a muchas otras personas. Entonces, cuando hablamos de propósito, también muchas veces tiene que ver con esa pesadilla, eso que no nos gustó,
como decía Daisy, cambiar su historia familiar, no tan solo en lo económico. Me imagino que hay otras áreas que ahí no sé si quieras abordar o no, mi Daisy, pero por ejemplo, en mi caso en particular, venía de un núcleo familiar, o sea, de una familia súper disfuncional, en donde no había... no había un amor sano, entre comillas, entonces había bastantes dificultades, un núcleo familiar que se rompe, finalmente finaliza en que mi madre se separa de mi papá, entonces yo al estar en ese proceso, desde que inició todo esto, porque soy la hermana mayor, hasta la fecha, ha sido un cambio grande y me afectó muchísimo. Entonces, para mí era eso, que una mujer no tenga que depender de un hombre, que una mujer no tenga que depender y mantenerse en un ambiente adverso por depender de alguien más. O sea, entonces por eso me identifico con las mujeres, va hacia allá mi propósito, y yo creo que por eso también quise estar aquí, el día de hoy con ustedes acá, porque a veces también tiene que ver con tu pesadilla, que no se vuelva a repetir, y cómo hacer que eso no ocurra. Así que ahí miréis si no sé si vamos a la segunda o quieres indagar un poquito más en eso. Me pasa lo mismo que a ti, que mencionabas que dentro de la industria como que ahí recién te familiarizaste con el tema, porque yo también, o sea, me acuerdo que cuando yo comencé, antes, de hecho ni siquiera hablaba de viajar fuera del país, ya, porque a mí me gusta, este era mi discurso, a mí me gustaba Chile, y si no conocía Chile, ¿cómo me iba a ir a conocer otros países? Y en realidad era porque no tenía plata, pero eso estaba escondido en mi subconsciente. Y era porque estaba súper endeudada, no tenía como, en mi cabeza no existía la posibilidad de poder salir de Chile porque era muy caro. Pero yo me contaba el cuento de que yo no quería porque a mí me gustaba Chile y Chile y Chile, y acá se me abrió el contexto, entonces, y hice mi primer viaje afuera gracias a que abrí mi mente, o sea, porque el tema económico, todo eso se arregla, o sea, si uno quiere plata de verdad, uno se mueve, y es heavy, pero cuando ya uno sale de ese estado de repente de que no tengo, yo estaba en ese estado, y cuando uno sale de ahí, se levanta de eso, y dice, ¿qué más? Yo voy a hacer algo, y te empiezas a mover, tú generas el dinero que necesites, ¿ya? Pero es como una cosa mental, muy mental y que cuesta salir de ahí, pero se puede. Y acá hice el primer viaje en mi vida, entonces, de la misma forma, ya, así dice mi pareja, Daisy, sí, viste, yo tenía ese cuento en mi mente y era porque en realidad dentro de mi inconsciente, subconsciente o el inconsciente, la memoria que quieran nombrar, esa posibilidad no existía. Y acá existió, acá se abrió y acá lo hice. Entonces, lo mismo pasa con el propósito, porque a veces uno tiene metas tan chiquititas que crees que es lo único que puedes lograr, pues como quiero un auto, pero con un City estoy bien. Ya, y después era como, no, pues yo quiero ¿cuál es el auto que yo realmente quiero? Y empiezas a abrir tu contexto. Y el propósito es lo mismo, como ya, si me gustaría ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino, no sé, pero resulta que hay algo más grande y cuando uno lo empieza a estudiar, se te empiezan, como yo les decía, se empieza a abrir como el camino y ves que hay un montón de cosas, es como estar en un bosque de árboles frutales y que tú puedes sacar de la que tú quieras y es como que se te abre el camino, aparece todo eso y tú puedes agarrar de todo, manzanas, peras, hasta frutas que ni conoces y todo lo puedes agarrar y todo puede ser para ti. Entonces como que a mí, eso me pasó cuando entré a la industria, es como que se me abrió el mundo, se salió el techo, independiente que pueda ser inmediato o no, o sea, eso da lo mismo, pero yo ya sé como que no hay límite, no hay límite y obviamente es trabajo y constancia y hay que darle, ¿ya? Entonces es eso. Y bueno, estábamos en, ¿qué era para ti? Ah, ya, ¿qué te motivó, Ali? A esto igual es entretenido, motivar como el buscar el propósito eh, dentro de obviamente todo lo que tú has visto. ¿Cuál sientes tú que fue tu mayor motivación de ir buscándolo y trabajando como en el tema? Me encanta más que motivación, o sea, claro, yo entro a este proyecto por mi hija para poder, ¿cierto?, criarla desde casa, después me doy cuenta de que dentro de este proyecto yo podía cumplir una de las grandes metas que tengo, que es el poder ayudar a mi familia, no solo a mi economía, sino que la economía familiar, que finalmente el dinero lo mueve todo, entonces son muchos otros sueños que tú puedes cumplir mediante el dinero.
Y cuando empiezo como a verlo como a nivel más grande, es cuando empiezo ya a estudiar desarrollo personal. O sea, me motivó los mismos autores que yo empecé a estudiar y que me daban claridad de por dónde ir. Incluso en la tarde repasaba algún contenido y revisaba, por ejemplo, que uno de mis autores y mentores más, o sea, favoritos es Bob Proctor. Y Bob Proctor incluso dice que el propósito no es algo que tú determines como tal, o sea, yo quiero cumplir esto y hoy día lo digo, sino que no es algo que tú te impongas, sino que tú lo descubres. Lo descubres, entonces ahí tiene que ver mucho con lo que decía Daisy, cuando ella empezó a indagar hacia atrás, a su historia familiar, cuáles eran esos paradigmas, esas programaciones que le impidían avanzar hacia sus metas, es cuando ella empieza a descubrir ese propósito, que es cambiar su historia familiar. Entonces, asimismo, te va a pasar a ti que es algo que te tienes que plantear estudiar. Incluso él dice, si tú te levántate una hora antes de tu hora habitual y dedícales ahora a preguntarte qué es lo que quieres, qué es lo que te mueve, porque el día que lo encuentres es donde vas a encontrar todos los beneficios. O sea, vas a poder cumplir tus metas, vas a estar feliz con lo que haces. Entonces, es como finalmente es revelar lo que tú darías la vida porque eso ocurra. Porque es literal, cuando es un propósito no es solo a una meta y si no la cumplí no pasa nada. No, un propósito es que yo de verdad es mi visión y voy a morir en eso. Imagínate Walt Disney, ¿cierto? Que muere antes de ver el parque terminado. Él era su propósito y esa era su visión y la logró independiente que él no lo vio ni lo disfrutó. Entonces ahí está, es como un legado también finalmente el propósito, ayuda a más personas. Y ahí me ayudó muchísimo Bob Proctor y también mi Daisy con el tema de lo que hablábamos recién de la historia familiar. Yo era de esas personas, si tú ingresaste recién, a lo mejor todavía te puede hacer como ruido esto, pero estaba muy en el rol de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Yo estuve enojada con Dios mucho tiempo, debo decir. Chócale. Yo me enojaba, porque decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué nosotras? Si somos buenas. Exacto, ¿no? Y lloraba, cometiendo mil disparates por sentirme víctima. ¿Por qué a mí? Y no preguntarme, que ahora lo entiendo, ¿para qué? ¿Qué tenía que aprender? ¿En qué mujer me tenía que convertir? ¿Cuál es el propósito de vida que tengo finalmente y que eso también lo causa? Y ahí con Tony Robbins lo logré. O sea, él es un speaker internacional coaching que te ayuda y te muestra que de algo malo, negro, que te haya pasado en tu vida, un episodio que horrible, que tú no lo quieras repetir ni se lo desearías a nadie más, puedes sacar una bendición y ayudar a otras personas a avanzar. Entonces, de esos dos autores y bueno, mentores hoy en día es que en donde yo más me he refugiado para empezar a motivarme y hablar de propósito y pensarlo y volver a replanteármelo y vamos por el camino correcto, ¿no? Y es ahí, ojo, que con eso te quiero dar el pase, mi Daisy, es que muchas veces uno se pregunta, oye, pero esto no funciona. No sé si les ha pasado, chicas, comenten en el chat, yo no las puedo ver, después voy a ir a verlo. Oye, pero esto no funciona, oye, pero ¿será aquí? Te empiezas a preguntar, ¿y será aquí? ¿Y será en esto? Y ¿sabes qué? ¿Por qué yo llevo ya cerca, bueno, 2 años, 2 años y medio, no he sacado bien el cálculo, si no me equivoco, en junio cumplo los 3 años en el proyecto? Te debo decir que esto, saber, tener la visión y la claridad de lo que quiero conseguir, es lo que me ha dicho Alison, tú te mantienes. Te mantienes porque esto no es una carrera corta, ¿cierto? Sino que es una carrera de resistencia y aquí vas a tener, te vas a transformar, vas a encontrar las herramientas, vas a aprender todo lo que necesitas para lograr impactar a esas personas que quieres. Vas a tener el recurso económico que no vas a encontrar afuera en cualquier lado, ¿cierto? También en esta industria. Y es por eso también, al tener claridad de la visión y el propósito, yo siento que es mucho más fácil no desertar y tener la determinación de cumplirlo. Así que eso, mi Daisy, no sé a ti, ¿qué te entusiasma? ¿Qué te ha ayudado? Sí, yo siento que yo tengo como harta memoria fotográfica y me acuerdo de un momento clave. De hecho, fue cuando viajé por primera vez a México y fuimos a un retiro de liderazgo que hizo Iván Tapia, que fue en el Hotel Xcaret Arte, un hotel 5 estrellas, chiquillas. No, era como 5 diamantes, algo así, pero brutal. Y los chicos que habían viajado antes me dijeron, este es el mejor hotel de todos los a los que yo he ido. Y ellos ya habían ido a varios retiros y era mi primer retiro. Yo dije, wow, bacán empezar con la vara tan alta, este tipo de cosas, porque realmente, en comparación a lo que ellas decían, dejó la vara muy alta ese hotel, la experiencia en general, todo.
Y me acuerdo de algo súper puntual. Me acuerdo de haber salido al baño, andaba yo en el pasillo, ya estaba fuera del evento en ese momento. Creo que andaba detrás de Mónica Tapia psicopateándola. Y había alguien fuera del baño, ya fuera del baño había una niña esperándola. Y sale Mónica y la niña se le acerca. Y le empieza a hablar, yo no escuché nada porque estaba lejos mirando, y le empieza a hablar la niña, a contarle X cosa, pedirle como un consejo, me imagino, obviamente. Y yo me acuerdo que vi a Mónica tomarle la mano a esta niña, escucharla atentamente, la mira a los ojos todo el rato, la escuchó atentamente, le hizo así como en el hombro, y después que la niña dejó de hablar, ella le habló, le dio como consejo, no sé qué, y yo vi a Mónica y lo que ella transmitía en ese momento, porque yo era una espectadora, no escuché absolutamente nada, pero vi cómo calmó a esa persona, vi cómo la bajó, cómo la consoló, cómo la aconsejó, y ahí fue cuando yo dije, yo eso quiero hacer, yo eso es lo que yo quiero lograr, yo quiero ser Mónica, una cosa así, yo quiero ser Mónica, dije. Y fue como de verdad impactante, porque yo me acuerdo de ese momento, en mi mente yo en este momento lo estoy viendo, porque me acuerdo así específicamente de cómo andaba, de todo, y fue ese sentimiento, yo siento que ahí nació un poquito el tema también de que esto creciera, de que ayudara, de motivar, y cada vez que puedo y me acuerdo de eso, es como emocionante porque yo digo, a veces te llega un mensaje de alguien diciendo, pidiéndote X consejo y tú dices, wow, o sea, me está hablando a mí para que yo le dé algo. Y es fuerte porque las plataformas eso es lo que dan y es como agradecerlo. Entonces, a mí eso me motiva mucho. Me encanta ver y escuchar cuando yo les digo algo a la gente que yo he aplicado, así como yo normalmente si hay una respuesta que no puedo dar, porque no lo he vivido, yo lo digo, o sea, pregúntale a tal persona, yo creo esto, pero no te puedo hablar desde la experiencia porque no lo he vivido y así. En ese sentido, trato de ser lo más honesta posible, pero cuando son cosas que yo he pasado, les cuento un poquito mi experiencia y cómo la he superado o lo que he hecho, no sé, pues de repente me preguntan, oye, ¿qué hiciste para ir a Mujer de Impacto cuando me moví cielo, mar y tierra para juntar plata? Y me piden ideas y yo les digo todo lo que hice, porque y yo digo, genial que la gente se acuerde y te pregunte cosas así, o tal vez como más personales, porque uno lo comparte y de alguna forma inspiras también. Y eso es lo como que para allá va mi tema, o sea, por lo menos que la gente se pueda llevar como una semillita de que se puede. Y siento que esta industria, independiente de que la gente siga o no siga, si se apega al crecimiento personal, se va a llevar algo demasiado importante para la vida. O sea, si en algún momento alguien decide retirarse, por el motivo que sea, tal vez incluso no es lo mío, no me gustó, qué sé yo, llévate el crecimiento personal y nunca te desapegues de eso porque esto te sirve para la vida. O sea, definir un propósito te sirve para la vida, no te sirve solamente para ser diamante, te sirve para mucho más, algo mucho más grande que un rango. Entonces, para mí esa es mi motivación, es ver esto, expandirlo y que la gente obviamente se lleve de repente eso que yo tanto busqué, de repente un consejo, porque yo he recibido mucha mentoría de Cata, así muy personal, cosas muy personales y delicadas, y de Mónica también. Y eso yo lo agradezco tanto y me siento tan afortunada de eso, que siento la obligación de poder transmitir lo que yo pueda a mi nivel de eso a otras personas que tal vez no tienen ese acceso tan directo y que puede que nunca lo tenga o puede que en algún momento lleguen ahí y es como, bacán, yo me alegro. Pero si no, y si llegan hasta mí y yo puedo decir algo que les sume, eso a mí me motiva mucho, 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 mucho. Y los autores, básicamente, ahí como para redondear, y el tema de cómo trabajarlo y cómo lo he ido desarrollando, igual que tú, Ali. Bueno, Mónica Tapia, yo me apegué mucho a lo que ella enseña, vi su Academia de Impacto, fui de la online, después fui al evento, los podcasts, los videos de YouTube, Spotify me lo di vuelta, y de hecho ahora como que lo estoy retomando de nuevo y es algo que me sirve demasiado porque como que llega la palabra correcta cuando uno está buscando eso
en el momento correcto. Hoy día fue brutal, porque estaba transcribiendo en mi cama sin ganas y decía, tienes que levantarte, aunque no tengas ganas, y hacer las cosas. Y yo transcribía y yo decía, lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Pero es brutal. Entonces, Mónica siempre ha sido un referente para mí y yo creo que lo va a seguir siendo siempre. Iván Tapia también ha marcado mi, como que no lo he dado vuelta en el contenido, pero sí hay cosas claves de él con las que yo me he quedado. Que, por ejemplo, el audio el secreto más raro del mundo, él lo escuchó un año completo y empezó a tener resultados en redes de mercadeo y cambiar su mentalidad. Yo no lo escuché un año completo, pero sí lo escuché meses, todos los días, una vez tras otra, lo transcribí, lo volví a escuchar, lo dejaba y lo volví a escuchar. Y me acuerdo también de algo que él dijo, de hecho lo repitió ayer en la mentoría de las 10, que dijo que incluso uno muriéndose puede ser trágico, pero si uno le deja el crecimiento personal a los hijos y ellos crecen en ese ambiente, ya le estás dando otro tipo de información y estás heredándole algo que no todos tienen, que es el crecimiento personal y el acceso a esa información, o sea, que ellos sepan qué libros leer y ese tipo de cosas. Entonces, como que ya de alguna forma estás impactando en la vida de tus hijos cuando entras y los expones a esta información, ya es heredar algo extra, o sea, independiente de la parte económica, porque finalmente la riqueza está en la mente. Entonces, si tú haces que tus hijos tengan información diferente, va a generar una mente rica dentro de ellos y eso es lo que él ha mencionado varias veces y yo me he quedado siempre mucho con eso. Y por último, lo que también dice Mónica es que una de las cosas más importantes para seguir y seguir y seguir es el ejemplo que uno le da a los hijos. O sea, yo tengo mi hija, tiene 12, me ve perfectamente todos los días lo que yo hago. Y todo lo que yo hago es un ejemplo. O sea, yo le puedo decir misa, pero finalmente lo que la educa y lo que la forma son mis acciones, lo que yo hago, porque como dice ella, eh, ay, se me fue, reproduces lo que eres. Hay otra parte antes de eso, pero reproduces lo que eres, no lo que dices. No eres lo que dices, reproduces lo que eres, algo así. Entonces, eso yo siempre lo tengo como aquí en mi mente y busco, de hecho, cuando de repente me enojo o algo así, le digo, ya, disculpa, es que estoy un poco estresada porque tengo muchas cosas en mi mente y estoy como, no sé, preocupada. Y le explico mi sentimiento para que también me entienda que soy humana, porque no soy perfecta, porque ya tiene 12 y te rebaten. Así que disfruta la aurora. Ay, me imagino, me imagino. Me encanta, mi Daisy, me encanta porque nos hablaste un poco de tu proceso, nos hablaste de quiénes te inspiran y cómo te lo has involucrado en tu día a día. Transcribir, por ejemplo, ¿cierto? Escuchar audios, incluso te estás dando herramientas. Así que las chicas que están conectadas, me imagino que están tomando apuntes, anoten ahí en las notas del celular, donde sea, porque realmente es cuando, ¿saben? Algo que a mí me sirvió muchísimo en todo este tiempo era que cuando alguien hablaba, que obviamente si tú estás viendo algo donde alguien está hablando es porque tiene un poco más de experiencia o simplemente tiene experiencia en esa área específica, yo anotaba. Ni siquiera anotaba bien el autor. Podía escribirse en inglés y yo escribía lo que escuchaba. Pero después, en mis tiempos libres, chicas, ¿yo qué hacía? Hoy no tengo tiempo libre, quiero estudiar algo. Buscaba, tenía el apunte, ya, tal persona. Y ahí llegaba, así llegué a un Brian Tracy, a un Jürgen Klarik, solamente por anotando nombres y sin saber, ¿cierto?, sí, quiénes eran. Así que también ahí les doy ese tip para que realmente anoten y de verdad después les va a servir cuando estén en ese momento en que se quieren inspirar, pero no saben dónde buscar información, ahí están sus apuntes. Bueno, totalmente. También para ir hablando en ese punto, ese que tú explicabas de qué te ha servido las herramientas, también vuelvo a hablar de los mismos autores y en realidad son 3 personas y son hombres los 3, pero me identifico muchísimo con Mónica Tapia, o sea, yo creo que por algo también seguimos en este movimiento femenino, me encanta porque ella ha impulsado junto para mí Catalina, mi mentora también en este proyecto, me han impulsado muchísimo en el área femenina de ayudar a mujeres.
pero con quienes ellas estudian también a estos autores. Entonces son personas, ¿cierto?, que también trascienden en su vida, como por ejemplo Tony Robbins, que Mónica Tapia hoy en día pertenece al círculo cercano, ¿cierto?, de Tony Robbins. Entonces me encanta porque son autores que van en la línea de estudio. Entonces, primero, Tony Robbins, chicas, esta herramienta está súper simple, porque tú puedes ir a Netflix. Si todas tienen Netflix, váyanse y busquen el documental Yo no soy tu gurú, de Tony Robbins. Ese fue el primero que vi, y el primero que hizo que yo desbloqueara, y lo digo siempre, que desbloqueara el tema del victimismo al agradecimiento. En vez de victimizarme por lo que sufrí o pasé, agradecer y de ser quien soy gracias a esa experiencia. Hizo cerrar, incluso, imagínense, solo un documental, lo que impactó en mí cuando tú estás entregada en el proceso, me ayudó a perdonar a una de las personas más importantes en mi vida, que es mi papá. Entonces se los recomiendo, si no lo han visto. Otra herramienta, ahí yo con Tony Robbins hice también un curso online. Él tiene en este caso, sus eventos, ¿cierto?, presenciales, pero por pandemia yo hice uno de sus eventos de manera online y también me sirvió muchísimo conectar, perdonar, salir de ese estado. Es como que empiezas a trabajar de atrás hacia adelante. Entonces me gusta mucho él como speaker para esas áreas. Luego viene ya Laín, después me gustó mucho Laín, La voz de tu alma, siempre lo recomendamos, yo creo que es un libro icónico en el equipo. Sí, totalmente. ¿Cierto? Todos la hemos leído, yo creo que las que estamos acá siempre compartiendo información, y La voz de tu alma, a mí me encantó ese libro, me impactó, incluso habla explícitamente de las 3 etapas que tienes que pasar, que una es precisamente salir del victimismo, pasar al empoderamiento y llegar, ¿cierto?, a brillar, no me acuerdo cómo se llama la última etapa. Entonces, finalmente, como que me siento todavía en empoderamiento, estoy ahí. ¿Cierto? No llegaba la otra vez, no la recuerdo tanto, pero están las 3 etapas súper claras. Te sirve muchísimo para empezar a asociar esta información y a incorporarla y empezar a pensar y descubrir ese propósito. Y el último que les quiero recomendar, de Bob Proctor, el audio más importante para aprender y también entender cómo funciona tu mente, qué pasa con tu programación de la infancia, cómo repercute en el futuro con los paradigmas, ¿cierto?, que hoy en día conocemos. Si esa palabra te suena como, ay, ¿de qué están hablando? Bueno, escucha este audio. El rompecabezas del éxito de Bob Proctor te explica todo, ¿cierto? Yo lo transcribí, lo escuché, lo veo en videos a veces también, porque hay extractos en YouTube, lo puedes encontrar, y yo creo que esas 3 herramientas son las más poderosas que a mí me han servido. Si eres mamá y no tienes tiempo, audios. Yo a veces no tenía tiempo para leer, pero audio por todos lados, mientras hago aseo, mientras cocino, mientras... o sea, para todo puedes escuchar un audio. De verdad, están en Spotify hoy en día, en YouTube, o sea, las plataformas te brindan información y herramientas. Si tú el día de hoy necesitas, están ahí, y esos son los autores que yo te puedo recomendar, y cómo también lo puedes ir desglosando y netamente ir descubriendo un poco de tu pesadilla, un poco de lo que quieres lograr, a quién quieres impactar. Pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Yo creo que esas preguntas clave son súper importantes para ir desarrollando el propósito, que a lo mejor no lo vas a encontrar de la noche a la mañana, pero que claramente cuando lo encuentres va a ser un impulso mucho más grande. Va a ser una necesidad de lograrlo sí o sí, o sea, lo vas a tener latente todo el día pensando en ello. Y cuando tu idea está ya en tu mente y lo piensas, viene obviamente el proceso de manifestación, así que me encanta. Ahí no sé si quieres agregar algo más tú, mi Daisy. Sí, o sea, alguien que se me olvidó ahí mencionar, que lo tenía escrito acá también, y que me ha encantado, es John C. Maxwell. Siento que hay y es algo que yo también pensaba al inicio, que como John C. Maxwell es de liderazgo, normalmente pensamos que tenemos que tener gente a cargo para empezar a leer a John C. Maxwell, y la verdad es que no. La verdad es que mientras antes lo empieces a estudiar y a incorporar dentro de tu biblioteca y de tus lecturas y todo eso, mejor todavía, porque él te enseña obviamente de liderazgo, de cómo inspirar, de cómo hacer ser un líder que la gente siga, pero también de cómo autoliderarte, de cómo tratar con la gente, y la gente es las personas más cercanas a ti, con las que puedes poner en práctica todas estas cosas que él enseña, son
tus hijos si tienes hijos, tu pareja si tienes pareja, tu familia si tienes familia cercana que veas siempre o de vez en cuando o que sea como difícil de tratar. O sea, todo lo que él enseña tú lo puedes aplicar al trabajo, a tu día a día. Y es brutal porque cuando yo lo empecé a leer, me di cuenta que podría, por ejemplo, a mí me habían despedido de mi trabajo y yo peleaba con mi jefe. Yo decía, tal vez si yo hubiera hecho esto, hubiese hecho las cosas aplicando esta información, tal vez hubiese sido totalmente diferente el resultado que tuve con ellos, porque no me pescaban y yo les peleaba, y hubiese podido influir más si hubiese tenido esta información. Y yo así como, qué brutal, así como ya, pero da lo mismo con ello, lo aplico más adelante, pero como que uno se da cuenta de que puede lograr más cosas. Entonces, John C. Maxwell yo también lo recomiendo mucho, Iván, Mónica Tapia, y Laín también. Laín a mí específicamente me ayudó a sacarme lo mismo que tenía Lali, esto de estar peleando con Dios, reclamándole que por qué a mí, que cómo permitió esto, que cómo permitió lo otro, y ser la amiga peleada de Dios, empezar a sacar ese paradigma y a poder separarlo realmente de lo que es la religión, porque yo con la religión estaba, en realidad no estaba peleada con Dios, estaba peleada con la religión. Entonces tenía ahí como un conflicto bien potente por cosas que sucedieron y me alejé de él creyendo, yo siempre he creído en Dios, por algo peleaba con él, pero me costó mucho hacer esa separación. Y de hecho hasta Mónica me decía, tienes que lograr separar a Dios de la religión. Yo le dije, es que me cuesta, porque a mí me pasaron cosas en la iglesia que yo era chica y cuando te pasan cosas y eres niño, a ti te quedan aquí, te quedan marcadas y sacar ese paradigma y romper con eso es mucho trabajo. Entonces, si ustedes tienen con el tema que sea, tienen un paradigma que sientes que es fuerte, que les cuesta, que les duele de hecho, porque obviamente para meterse en tu pasado, tú tienes que abrir a veces las heridas y empezar a pasar ese algodón con alcohol y hacerle así y empezar a desinfectar. Y sale el olor podrido y te duele y recuerdas y es difícil, pero no hay un proceso más sanador que abrir la herida, limpiarla y decir, ¿sabéis qué más? Listo, cicatrizó, chao. Eso es lo que hay que hacer, pero obviamente que tienes que, como decía la Eli, entregarte la información y predisponerte a hacerlo y saber que es un proceso que a veces duele un poquito, pero que ahí cuando tú vayas sanándolo, vas a decir, ah, por eso me pasó esto, ah, si yo aprendí a hacer esto, le puedo enseñar a alguien más, si es que es algo que a ti te guste y puedes ir transmitiéndolo, porque hoy día hay muchas Alison afuera, hay muchas Daisy afuera, hay muchas Tati afuera, hay muchas Pame afuera, Mariela, Bárbara, hay muchas de ustedes afuera que tienen sus mismos temas. ¿Te gustaría ser tú la que le diga a esa persona, ¿sabéis qué? A mí me pasó eso. ¿Y sabéis cómo lo solucioné? Así. Porque ya ahora estoy sana, pero hubo un momento en que no, que estuve podrida. Y lo hice, me atreví, sané, y esto es lo que yo apliqué. Había unas gallas locas que hablaban en un podcast y daban consejos y lo hice. Entonces, como que por ahí partió mi tema. Yo creo que encontrar tus mentores es importante. Cata, para mí es mi mentora. Yo la adoro, la quiero, la respeto, la sigo. Mónica, por supuesto, porque, y también, como decía Lali, están en la línea. O sea, hasta Cata, Mónica, Iván, Matías también, por supuesto. Tony Robbins, ellos se mentorearon también con Bob Proctor, o sea, estamos con grandes, o sea, estamos yo estoy a una persona de ser cercana a Mónica Tapia, estoy a dos personas de ser cercana a un Tony Robbins, si uno lo ve así, obviamente hay un crecimiento por medio, pero tener una conexión con gente de ese nivel en ninguna parte. O sea, ante el gerente con suerte me saludaba, de una empresa chanta. Entonces, yo digo, acá es para mí, ¿ya? Entonces, eso es como mi mayor consejo, herramientas a aplicar, siempre se dan las herramientas a anotar, como decía Lali, descubre tus paradigmas, en tus paradigmas normalmente están tus pesadillas que tienes que trabajar y que las va a hacer fortaleza. Y los paradigmas son todo eso que te limita, lo que no crees que puedes, o sea, si tienes paradigmas con el dinero, obsesiónate. Si tu tema es como la autoestima, obsesiónate en trabajar tu autoestima, trabajar tu seguridad. Si tu tema tiene que ver con otras cosas,
búscalo, identifícalo, busca a alguien que te ayude a sanarlo y trabájalo, pero trabájalo, no es una semana o un mes, es trabajarlo hasta que te vuelvas experta, como hablábamos de hecho con Lali, como que las zonas más débiles y de dolor es donde uno se puede volver experto porque ahí está el aprendizaje, pues entonces después uno ahí le enseña a la gente, ya entonces ese es como mi mayor consejo para ustedes, ahí las conectadas, y eso, yo creo que eso es como el tema de hoy día, no sé Ali si tienes algo más que agregar o cerramos el capítulo de hoy. Sí, no, agradecida de todas las que se conectaron, de todas las que compartieron, de todas aquellas que comentaron, porque este espacio es para ustedes, o sea, es para ustedes, es para ir acompañándonos en este crecimiento, en el desarrollo de tu negocio, de tu proyecto de vida, de lo que te estás, en este caso, de las metas que te has planteado. Así que nada, agradecer por mi parte que estén acá, agradecer a nuestra Cata, nuestra próxima y Triple Diamante, porque realmente hizo un espacio de mujeres para mujeres y que en realidad es algo increíble que no hay y no existe en todos lados. Entonces sé que vamos a hacer de este podcast un podcast que va a influenciar a muchas mujeres a tomar decisiones, a armarse de valor, a tener herramientas, y eso es lo más importante. Así que nada, que te suscribas es importante, si no lo has hecho, hazlo, vamos periódicamente, por lo menos 3-4 veces a la semana a las 6 de la tarde, así que para que ahí te vayas suscribiendo y compartiendo este enlace. Nos encuentras en Spotify también, así que con todo el gusto me despido por acá, Alinson, y te doy el pase, Daisy, para que tú también te despidas. Sí, ahí, bueno, Ali lo dijo todo, súper agradecida de las que se conectaron, promovieron. Mañana se viene una mentoría con Cata Godoy directamente, privada, ya no va a ser al aire por YouTube, privada para las socias también. Así que no se lo pierdan, pongan su alarma, suscríbanse y de verdad aprovechen el espacio. Siento que este espacio es uno de los que más me ayudó también a crecer. Porque es de mujeres para mujeres, o sea, ¿quién más te va a entender que alguien que ha pasado por lo mismo que tú siendo mujer? Así que me despido, que estén bien, chao, chao.